raíz de las Mercedes Calderón Carreño tenía 30 años en 1976. Había hecho un curso de enfermera de guerra en el ejército y egresó como oficial de reserva. Ayudó en detenciones, torturas y asesinatos. Permaneció soltera. En abril de 1974, Manuel Contreras nos pide a las enfermeras de Tejas Verde que nos fuéramos a Santiago a hacer una brigada femenina, lo que significaba dejar de ser enfermeras. En 1976 me dicen que seré parte de la brigada de seguridad, a cargo del mayor Morales Salgado. En mayo de ese año, la brigada es trasladada a Simón Bolívar. A este grupo se llama Federico Cheñó y Fernández Larios. La brigada que asume el control de Simón Bolívar está a cargo del capitán Juan Morales Salgado. Y ahí están adscritas las agrupaciones Tiburón y Delfín, en las que participan los oficiales Germán Barriga, Ricardo Lorenz y Armando Fernández Larios. El norteamericano Michael Townley, colaborador de la DINA, concurría regularmente a ese cuartel. Todo este tipo de gente era seleccionada de las instituciones de las Fuerzas Armadas por ser los mejores. Por ejemplo, los BT, los buzos tácticos, son muy preparados en la Armada, los comandos en el Ejército, los del UOP en Carabineros. Pero el caso era de que todos eran seleccionados por ser los mejores, por ser los más perros, por decirlo así, los más sádicos, los más sangre fría, fríos y calculadores, inteligentes. Y creo que una unidad de exterminio se crea con puros tipos así. Barriga y Lorenz torturaban e interrogaban. Además llevaban a los detenidos para tener contacto con otros miembros del Partido Comunista. En agosto, Berta e Hilda Ugarte se angustiaron con la desaparición de su hermana Marta, mujer de 42 años, soltera, encargada nacional de educación del Partido Comunista. Desde el 73 fue requerida por un bando de la Junta de Gobierno. Para no complicar a su familia, comenzó a vivir lejos del hogar e incluso no concurrió a los funerales de su madre. El 7 de agosto se reúne por un instante con su padre y hermanas. Conversando con ella aquí mismo, me dice que ella estaba muy preocupada porque se estaba presentando una nueva forma de detención de las personas. ¿En qué consistía esto? Han detenido a compañeros, me dijo, entre esos nombraba Víctor Díaz, la cosa de la calle Conferencia, pero no están reconociendo, me dijo, las detenciones. El 10 de agosto, luego de intentar infructuosamente comunicarse con Marta, sus hermanas inician una frenética búsqueda. El presidente de la Corte Suprema se niega a recibirlas, pero manda a decirles que había llamado a la DINA, donde le informaron que en sus recintos no estaba detenida Marta Ugarte Román. Vi también a Marta Ugarte en Simón Bolívar. Provenía de Villa Grimaldi y estuvo en la misma pieza que Díaz. Supe por los medios de su aparición en la playa. El 12 de septiembre aparece publicada en los diarios la noticia del hallazgo de un cadáver de mujer en la playa. Viviana Díaz reconoce a Marta Ugarte. Quedamos paralizadas al ver la fotografía porque como nosotros la conocíamos no había duda de que era ella, a pesar que en los artículos de prensa ese día, en lo que se mostraba no se daba su identidad y se mostraba como un crimen común y corriente. Sus hermanas no han leído la prensa y solo el 23 de septiembre deciden ir al Instituto Médico Legal para ver si este cadáver pudiera ser el de su hermana. Fue escalofriante lo que le mostraron. Escalofriante, y yo creo que uno no sabía nunca de eso. Tenía toda moratada, ella las uñas que le vimos de las manos, tenía como pinchaduras y puntos de pinchazos de aguja en ese brazo. Tenía una especie así de, ¿cómo se llama?, de cuchillazo. La muerte de Marta Ugarte es denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Chile responde que el caso es absolutamente ajeno a la esfera de su competencia como poder ejecutivo y corresponde enteramente a la justicia ordinaria. En el cuartel secreto de Simón Bolívar, las actividades de la Brigada Lautaro prosiguen sin interrupción. Cuando llegan Barriga y Lorenz a la brigada, comienzan a llegar detenidos al cuartel.
Los llevaban a la cancha de baby fútbol, donde se almacenaban una vez que los mataban. Los detenidos entraban con capuchas y los llevaban al gimnasio para los interrogatorios en presencia de Lorenz. Preguntado por los jueces, el gobierno niega tener información sobre detenidos desaparecidos. Se sugiere que los marxistas se matan entre ellos. En algunos casos, los agentes usan documentos verdaderos incautados a los dirigentes del PC para simular salidas fuera del país. La comunidad nacional e internacional, invocando razones de elemental humanidad, exige del gobierno que aclare definitivamente cada uno de los casos que denunciamos. Las peticiones internacionales, como la planteada por importantes cardenales franceses, son desoídas. Una persona liberada del centro de detenciones de Villa Grimaldi revela haber visto en malas condiciones a Marta Ugarte y Víctor Díaz. Los familiares piden ayuda al presidente de la Corte Suprema, José María Izaguirre. Le pedíamos de que se pudiera constituir en Villa Grimaldi, que pudiera salvar la vida de mi padre, y él nos escuchó, pero al narrarle todos estos antecedentes de cómo estaba Martita, él se paró y me puso la mano en el hombro y me dijo: pero qué imaginación tiene usted, me dijo. Realmente le aconsejo que mejor se vaya a su casa y escriba un libro. Luego de ser torturado en Villa Grimaldi, Víctor Díaz permanece secuestrado en Simón Bolívar. No hay ser humano normal que aguante cierto tipo de tortura más allá de ciertos límites, que es muy extraño, muy raro, que la gente que es capaz de resistir la tortura, y sobre todo además la combinación de la tortura física con la psicológica, el hecho de que, por ejemplo, tienen a un hijo tuyo y lo matan en tu presencia o amenazan con matarlo. Todos participaban en lo que es tortura. La máquina con la que se aplicaba corriente se llamaba la GG, que consistía, ¿no es cierto?, en un generador de corriente que usaban los teléfonos antiguos. Eso genera corriente. De ahí, de ese motorcito, se sacaban 2 cables y en cada cable se amarraba una llave, ¿ya? Las cuales esas llaves, con una sola obviamente no se producía la corriente, sino que aplicar las dos. Una, por ejemplo, abrirle la boca al detenido, meterle una debajo de la lengua, y la otra, por ejemplo, en sus órganos genitales. Lo que le producía, ¿no es cierto?, una tortura, pero salvaje. Al extremo de que se hacían sus necesidades fisiológicas, se hacían de todo. Y en una litera, ¿no es cierto?, con los puros fierros pelados, todo eso producía la corriente y era pero espantoso. Pero el cuartel de Simón Bolívar no era un centro común de detención y torturas, sino una instalación destinada a una solución final. Si algún preso que ingresaba a ese cuartel era dejado en libertad, obvio que iba a divulgar por todo el tipo de torturas que había pasado. La experiencia vivida, el trato inhumano, 100% inhumano, por lógica, ¿no es cierto?, se le eliminaba, se le mataba. A fines del 76 recrudecen los operativos contra los comunistas. Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre son detenidas 13 personas. El 15 de ese mes caen varios militantes comunistas, entre ellos el profesor de Historia de la Universidad de Chile, Fernando Ortiz. Morales me ordena que le pregunte cómo había sido detenido. Esta persona me dio a conocer su nombre y profesión. Era un profesor universitario de apellido Ortiz, detenido al concurrir a un punto de contacto.